Hola, buenos días, bienvenido, bienvenida a esta sesión. Mi nombre es Carla López, soy tu profesora de la materia Intervención Organizacional. Estoy haciendo esta grabación dado que teníamos Open Class de recuperación de evaluación 1 el martes 4 de abril a las 9 de la mañana. Intenté dar esa sesión, sin embargo, por fallas técnicas, se pasmó a la mitad y no me fue posible. Entonces, bueno, decidí hacer esta grabación para presentarte los contenidos de las semanas 1 y 2 y hacer nuestra estrategia de recuperación. Te invito a ver este video, acompáñame a responder tu cuestionario y bueno, después te indicaré dónde debes subirlo. La finalidad de esta sesión es que te sirva de apoyo tanto para realizar evaluaciones si es que no las has hecho y también para aplicar a la estrategia. En un momento te voy a indicar cuál es esta estrategia, entonces pues bienvenido, bienvenida, espero que te encuentres muy bien. Estamos viviendo situaciones complejas, sin embargo no podemos detenernos, hay que seguir trabajando, preparándonos, activándonos para, bueno, en cuanto termine esto, pues seguir con todo lo que teníamos planeado para este año. Te envío muchos saludos, deseo que tú y tu familia se encuentren muy bien. Entonces, bueno, vamos a comenzar con nuestra sesión. Tenemos entonces nuestra sesión de recuperación de evaluación 1 que corresponde a las semanas 1 y 2. Cada semana en esta materia tenemos una evaluación. La recuperación, ¿en qué consiste? Bueno, vemos los temas. Estos temas te van a servir para realizar tus tareas que tengas pendientes y también te van a servir para realizar los exámenes de segundas vueltas. Acompañado con este video vamos a tener un cuestionario que vas a encontrar en la plataforma, en nuestro foro de consultas y comentarios, y vas a tener la oportunidad de responderlo después de subirlo a plataforma y yo calificarlo. Si tus respuestas son correctas, vas a obtener 5 puntos que van a aplicarse en tus parciales 1 y 2, semanas 1 y 2. Esto te ayuda a que esa calificación se incremente. El propósito de nuestra sesión es revisar esos elementos teóricos. Recuerda que tenemos 2 unidades. En la unidad 1, que se llamó Desarrollo Organizacional, vimos algunos elementos teóricos básicos para introducirnos a esta materia y sobre todo para integrar lo que tú has visto en otras materias previas. La pregunta guía tiene un énfasis en relacionar el proceso de cambio con la gestión planificada dentro de las organizaciones. Aquí vamos a ver primero algunos términos importantes. Te pido por favor que los tengas bien claros. El primero es, ¿qué es una organización? Bueno, lo entendemos como un sistema formal porque hay una relación laboral, hay un contrato, hay derechos, hay obligaciones y en ese sistema evidentemente hay personas que trabajan, que llevan a cabo roles, funciones, que interactúan. Entonces, lo vamos a entender así, organización como sinónimo de empresa. Tenemos al cambio, que lo vamos a entender como un proceso proactivo de transformación, porque debe ser intencional, no puede ser improvisado, debe ser planificado y es importantísimo que ese proceso de cambio modifique a nuestra cultura organizacional. Recuerda que la cultura es ese cúmulo de creencias, de hábitos, de actitudes, de valores que obviamente inciden en el desempeño a nivel individual y a nivel colectivo. Entonces es muy importante que tú tengas presente que todo proceso de cambio debe operar sobre esa cultura. Tenemos otros dos elementos, el sistema y el enfoque sistémico. Aquí es muy importante que tú tengas claros ambos. Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí, son interdependientes. ¿Esto qué significa? Que un elemento va a incidir, va a afectar al otro elemento. Esa relación de interdependencia y de influencia mutua es lo que sucede dentro de las organizaciones. Hay áreas, hay trabajadores de los que dependen unos y otros y en suma lo que esa empresa logre es por lo que todos aportaron. Entonces, vamos al siguiente elemento que sería el enfoque sistémico. Bajo este enfoque, el desarrollo organizacional promueve que la organización funciona como un todo. Aquí tenemos un poquito de la Gestalt que nos dice que el todo es más que la suma de sus partes y entonces lo que hacemos es promover ese trabajo colectivo, conjunto, esa mejora que todos podemos lograr y sobre todo establecer esa interdependencia entre áreas y entre elementos.
Tenemos este enfoque que es el más básico de sistemas, enfoque sistémico, un enfoque de engranes en el que hay 3 subsistemas dentro de las organizaciones, un subsistema técnico que está integrado por toda la parte física, instalaciones, maquinaria, equipos, un subsistema administrativo que está integrado por los procedimientos, procesos manuales, políticas, etcétera, y un sistema humano que es la estructura de la empresa a nivel puestos, jefaturas, el liderazgo, las relaciones de grupo, etcétera. Este sistema humano es más grande porque hace que los otros 2 sistemas funcionen de manera correcta. Digamos que es quien ejecuta lo que sucede en la organización. Ahora, el desarrollo organizacional lo vamos a ver bajo distintas visiones. Tú en las lecturas de la semana 1 de Rivas y Torres pudiste analizar algunas definiciones del DEO. ¿Para qué sirve el DEO? Bueno, vamos a tener 4 funciones básicas. Uno, va a ser aplicado como un proceso de mejora, también como un método sistematizado de transformación, porque hay modelos que nos manifiestan esos pasos. 3, lo vamos a ver como una oportunidad o una estrategia para promover el aprendizaje organizacional. Y 4, lo vamos a ver como un esfuerzo planificado para resolver problemas dentro de las organizaciones. Entonces, vamos a ir viendo cada una de las preguntas. Voy a ir un poquito rápido porque no quiero demorarme en el tiempo y también a ti, pues, hacerte tediosa la sesión. Pregunta 1. ¿Qué significado tiene el precepto el DO tiene un enfoque sistémico? Pregunta 2. ¿Cómo se relacionan los conceptos organización, cambio y desarrollo organizacional? Aquí la pregunta es interpretativa, en la que te pido que reflexiones al respecto y emitas tu conclusión sobre estos elementos. Pregunta 3. El DO puede implementarse ante 4 situaciones en las organizaciones. Indica cuáles son. Bueno, vamos a tener muchas más. Aquí yo solamente te compartí 4 situaciones. Ahora, el DO lo vamos a ver como 2 vías. Una es como un proceso de aprendizaje dentro de las empresas y 2 como un proceso de transformación. En ambas, la finalidad es que logremos niveles más elevados de desempeño. Aquí tú debes de tener muy claro que el trabajador tiene un nivel de desempeño que no siempre corresponde con su nivel de productividad. Lo que queremos lograr es mejorar el desempeño, incidir en su productividad y entonces ambos elementos hacer eficiente a la organización. ¿Cómo se logra la eficiencia? Cuando la gente hace lo que le toca hacer de la forma en que le toca hacer, entonces la empresa logra sus resultados o logra las metas que tenía previstas. Ahí es cuando hablamos de eficiencia organizacional. Estoy teniendo problemas para que pueda avanzar mi diapositiva. Ahí está. ¿Cuál es la finalidad máxima del DO? Generar, promover aprendizaje organizacional. ¿Qué es esto? Bueno, lograr primero que las empresas tengan una visión de cambio, de adaptación, de apertura, flexibilidad, que las personas que ahí están se permitan crecer, que la empresa promueva oportunidades de crecimiento, de formación, de entrenamiento. La lectura de Rivas da una definición muy bonita de aprendizaje. Dice, lograr que las personas hagan lo que antes no podían, que sepan lo que antes no sabían y que sean mejores de lo que antes eran. Entonces, esa va a ser la visión muy importante dentro del DEO. Ahora, tenemos la cultura organizacional. La cultura organizacional, hay un autor que nos dice que es como una cebolla, está formada por niveles. El DO, el proceso de mejora, tiene que ir incidiendo en cada uno de esos niveles. Tú como consultor vas a ir estableciendo acciones para ir permeando en cada uno de esos niveles. Tu propósito es lograr cambios en el nivel más profundo, que es el nivel más complejo, porque ahí están amalgamados algo que algunos autores llaman supuestos compartidos o creencias limitantes. Esto es lo que determina el comportamiento de los trabajadores. A veces tenemos una muy buena filosofía organizacional
queremos permearla, queremos distribuirla, por así decirlo, que sea compartida de todos los trabajadores. Sin embargo, hay algunos líderes, hay algunas personas que no la aceptan. Y eso, además de incidir en su propio comportamiento, contagia, influye negativamente en los demás. Entonces, en la medida que tú logres establecer acciones para cada nivel, para ir modificando cada nivel, vas a lograr llegar al punto más profundo, a esos supuestos compartidos. Tenemos la pregunta 4. Da un ejemplo de cada nivel de la cultura organizacional. Aquí, bueno, no te pido que no repitas lo que está en la diapositiva, sino que tú reflexiones un poquito en cada nivel y lo puedas explicar. Tenemos la pregunta 5. ¿Por qué el DO tiene relación con el aprendizaje organizacional? ¿Qué le aporta? Bueno, aquí ya te expliqué un poquito al respecto. Ahora, ¿cómo vamos a llevar a cabo esos cambios, esas transformaciones a nivel empresa? Un proceso de cambio pocas veces va a ser tan radical que tengamos que hacerlo a toda la organización. ¿Y por qué digo pocas veces? Porque es costoso en tiempo, en esfuerzo y en dinero. Y a veces las empresas no pueden darse el lujo de tener a toda la gente trabajando procesos de cambio porque si no se nos detiene la producción o los servicios que ofrecemos. Entonces vamos paulatinos. Todo esto depende también del tipo de problema que tú hayas diagnosticado. El tipo de problema te va a marcar cuál va a ser la vía. Los niveles son en donde tú vas a focalizar el esfuerzo para ese proceso de cambio. Hay problemas que tienen que ver con una cuestión individual, no nada más de una persona, sino en ese colectivo, cada persona tiene algo que mejorar de sí misma. Puede ser a nivel de actitudes, a nivel de motivación, por ejemplo, a nivel de autoestima. Entonces ahí la mejora o el trabajo que tú vas a hacer va a ir hacia allá, hacia mejorar o ayudar, promover a que el trabajador mejore algo de sí mismo. No significa que te vas a ir uno por uno, porque si no, entonces nunca acabarías. Significa que en tus estrategias y en tus acciones sí vas a ir haciendo, implementando, por ejemplo, sesiones de coaching, vas a hacer técnicas de intervención en las que se trabajen esos elementos de autoestima, de actitudes, etcétera. Esto es un ejemplo. En el caso del nivel de hadas triadas es cuando hay problemas entre dos o más personas. Esos conflictos tienen un origen. Tu intervención se va a focalizar en llegar a ese punto, a ese origen, y ayudar a las personas a que resuelvan ese conflicto, darles los elementos, más que tú resolverlo, les vas a proveer elementos para que ellos lo resuelvan. En el siguiente nivel de grupos, sabemos que es complejo, es difícil trabajar juntos. Entonces lo que haces tú es justamente ayudar a las personas a desarrollar las habilidades para poder trabajar juntas. Habilidades como comunicación, toma de decisiones, solución de problemas, etc. Aquí hay mucha metodología para trabajo de grupo. El propósito sería pasar de grupo a equipo de trabajo. El siguiente nivel tiene que ver con áreas, es una intervención que llamamos eh, inter, intergrupal, porque tiene que ver en relaciones de un área con otra y también en resolver conflictos que se pueden dar en áreas que pueden ser muy importantes y antagónicas hasta cierto punto. Y sí, en la punta de la pirámide sí tenemos intervenciones de organización total que se aplican pocas veces o se aplican en situaciones muy radicales, por ejemplo, una fusión, un rediseño de cultura, un rediseño de estructura, una reingeniería de procesos, por ejemplo, ahí sí trabajaríamos este tipo de intervenciones. Pregunta 6. ¿Qué puede favorecer el DO en cada nivel de aplicación organizacional? Señala cada uno. Y vamos con la unidad 2, fundamentos del DO. Aquí me voy a ir un poquito más rápido porque es la historia del DO, los antecedentes, en qué se fundamenta esta disciplina científica. Recordemos que el DO no es ciencia, se fundamenta en el conocimiento de otras ciencias, por ejemplo, la administración, la psicología, la sociología, la antropología, la filosofía, la economía también, la pedagogía, en fin, hay una serie de elementos teóricos que retoma.
Aquí la pregunta guía tiene que ver con que tú seas capaz de determinar qué elementos retomar de cada modelo para poder diseñar tu propia estrategia. Vamos a ver, te decía los antecedentes y vamos a ver 3 modelos de cambio, así que voy a ir rápido. El origen del DO se focaliza cuando algunos autores se cuestionan por qué los trabajadores se comportan de determinada forma. Esto sucede porque en la época, aquí hablamos de posterior a la Segunda Guerra Mundial. En esa época, si tú recuerdas, vamos a tener muy, muy fuerte la influencia de Taylor y de Fayol, tiempos, movimientos, desempeño, movimientos repetitivos, desplazamientos, etcétera, todo muy medido, muy, muy observado. Y entonces aquí el foco no era el trabajador, era lo que podíamos lograr a través de él, lo que podíamos obtener de él, llevarlo a un esfuerzo y a un límite de desempeño para generar una productividad mayor. Estos autores van a interesarse en el comportamiento, por qué se desarrollan o por qué pues reaccionan de determinada forma y cómo logran establecer relaciones, obviamente vínculos humanos de amistad, un jefe con sus colaboradores, etcétera. Entonces ahí se va a dar el origen del desarrollo organizacional. Obviamente en querer dar respuesta a ello. Pregunta 7. ¿Qué interrogantes dieron origen al DO? Tenemos 4 enfoques teóricos que dieron sustento al DO. Estos 4 enfoques van a ir, algunos de ellos se van a ir construyendo a la par porque van a ser momentos en el tiempo muy, muy afines en diferentes partes del mundo, por ejemplo, algunos en Inglaterra, otros en Estados Unidos. Aquí, más que tú aprendas fechas, quisiera que fueses asociando a los autores con las propuestas. Voy a ir viendo cada enfoque. Empiezo con el enfoque de sistemas sociotécnicos que propusieron Rice, Sofer, Emery. Ellos estaban en Londres, en el Instituto Tavistock, hablamos de más o menos 1950. Ellos lo que hicieron fue empezar a analizar un poco bajo esa influencia de Taylor y Fayol cuáles eran las necesidades del puesto de trabajo, las necesidades técnicas, qué implicaba para el trabajador. Ahora, esto lo contrastan con las necesidades del trabajador en un sentido físico, por ejemplo, de descanso, de bienestar, un poco de menos peso o menos fuerza. Entonces, la propuesta de estos autores va a ser diseñar un puesto de trabajo más flexible en el que se empaten ambas necesidades, tanto la del puesto y la empresa como la necesidad del propio trabajador. Esto hoy lo conocemos como ergonomía, que va a ser un rediseñar el trabajo en función de esas necesidades y de lo que el trabajador posee como características físicas. Tenemos otro enfoque que es de teoría de sistemas y teoría de campo. Aquí tenemos a Bertalanffy y Kurt Lewin. Ellos eran psicólogos escolares, educativos. Ellos trabajaban en una universidad, eran investigadores y estaban llevando a cabo investigaciones en escuelas con padres de familia. Ellos empezaron investigaciones sobre algo llamado pautas de crianza. Ellos querían saber cómo los papás educaban a sus hijos y entonces empiezan a organizar sesiones grupales. A esta metodología que van a ir desarrollando posteriormente le van a llamar grupos T, que vamos a ver más adelante. Ahora, la teoría de sistemas y teoría de campo tiene que ver con 2 elementos importantes. Uno, la teoría de sistemas porque ellos al ser investigadores eran muy metódicos. Ellos querían lograr una teoría o una ley que explicara el comportamiento humano. Lamentablemente no funcionamos así, entonces no fue posible. Y por otra parte, teoría de campo, porque ellos esa investigación, esa metodología que estaban aplicando, querían llevarla también al nivel de la experimentación social, es decir, experimentar con seres humanos. Entonces, por eso se va a llamar teoría de sistemas y teoría de campo, en un intento por fusionar la parte teórico-metodológica y la parte práctica, validar si esta parte teórica era veraz. Tenemos otro enfoque, el de las ciencias socioadministrativas. Aquí tenemos administradores y sociólogos. Tenemos a Weber, a Durkheim, a Drucker, a Miller, entre otros. Esto va a ser un fundamento súper importante y valioso al DO. ¿Por qué? Primero, la parte administrativa. Tú recuerdas el proceso administrativo en el que hay pasos, hay un seguimiento, hay un control, hay una planeación, una ejecución.
Bueno, esto los psicólogos o los humanistas no lo tenemos a veces muy firme, muy claro. Nos podemos ir por la motivación y otras cuestiones de comportamiento, etcétera, y perdemos de vista esa parte directiva. Entonces, ellos le van a dar ese aporte, ese impulso y aparte, en la cuestión social, reconocer al ser humano como un ente social que pertenece, que gusta de pertenecer a un grupo, que es influenciable, que hay a quienes les gusta llevar el liderazgo y entonces esos aspectos se retoman hacia la parte organizacional. Tenemos por último el enfoque de la psicología organizacional. Este es muy interesante porque en esa época, te digo, hablamos de posterior a la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que la psicología tiene toda una historia, toda una trayectoria de construcción muy interesante, en esa época solo había dos paradigmas que eran muy fuertes en la psicología, el conductismo y el psicoanálisis. Sin embargo, hay psicólogos que no concuerdan con ninguna de las dos posturas y empiezan a construirse su propia orientación, que va a ser humanismo. Ahí vamos a tener autores como Jung, como Eric Fromm, como Carl Rogers, como Abraham Maslow, como Elton Mayo, entre otros autores. Algunos se van a ir por la parte humanista y promover el desarrollo humano, y otros lo van a trabajar hacia la parte laboral, que vamos a tener pues a los autores que tú ves en pantalla. Estos autores lo que van a hacer es entender que el ser humano es un ser biopsicosocial, que está integrado por diversos elementos y que eso no se pierde cuando estamos en un contexto laboral. Seguimos teniendo necesidades, seguimos teniendo motivaciones, seguimos queriendo esa autorrealización, esa satisfacción personal. Entonces, estos autores humanistas lo van a trasladar a un ambiente laboral. Ojo, no quiere decir que fueran todo amor y bondad, también lo hacen para llevar al trabajador, al ser humano, a un nivel superior de desempeño y obviamente que la empresa tenga un nivel más alto de productividad. Entonces, contrario a lo que había antes, que eso no se consideraba, ellos lo van a considerar, pero no van a perder de vista que el trabajador tiene que rendir. Tenemos la pregunta 8. De cada enfoque que dio sustento al DO, expresa la idea principal. Tenemos los grupos T. Ya te decía que fue una postura de Lewin, una propuesta, perdón, de Lewin que surgió en el ámbito educativo. Un poquito el contexto es que él les pedía a los papás que hablaran en las sesiones sobre pautas de crianza. En esas sesiones, eran grupos pequeños, él les daba un tema de esa generalidad que era la crianza y entonces en cada sesión se abordaba ese tema. Los papás dialogaban, era un momento de hablar, de decir cómo ellos lo hacían y después llegaba un momento reflexivo en el que se construía una conclusión. Aquí, en un primer experimento, la conclusión la daban Lewin o Bertalanffy. Bertalanffy fue asistente de Lewin. Ahí las anécdotas narran que Bertalanffy lo escribía en un pizarrón grande y después lo tenía que copiar a mano en hojas. Y bueno, Lewin hacía esa conclusión. Un día una de las mamás que está en esos grupos le dice, creo que usted no nos entiende, ¿por qué no nos deja que nosotros demos nuestra reflexión, hagamos nuestra conclusión? Y entonces Lewin lo permite y se da cuenta que los papás sí eran capaces de llegar a esa construcción colectiva de conclusiones. Eso a Lewin le va a parecer muy interesante y él va a querer replicarlo. Él quiere saber si esa misma dinámica, esa misma integración que logró se puede llevar en otros contextos. Y entonces busca industrias que le permitan hacer sus experimentos, lo hace, se da cuenta que sí se puede aplicar y esto él lo va a aprovechar y se va a volver en Estados Unidos todo un boom de los grupos T. La T significa training, que sería como grupos en entrenamiento. Él va a dar cursos de capacitación, va a entrenar a, pues digamos que instructores que apliquen esta metodología, va a haber toda una serie de certificaciones, en fin, las empresas van a pagar para que vayan e implementen grupos T.
En fin, va a ser toda una serie de trabajo que van a llamarle laboratorios en entrenamiento y pues Lewin se va a hacer famoso y con mucho dinero. ¿Esto hoy todavía existe? Sí, se aplica. ¿Cómo se aplica? Bueno, tú debes conocer un poco más sobre la metodología. Son grupos pequeños de 10 a 15 personas. Son sesiones de 1 hora semanal o de 40 minutos a 1 hora. Son semanales, deben ser pocas sesiones, 6, máximo 8, y debe haber una temática general y después en cada sesión ir abordando una parte de esa temática general. Aquí el punto no es una cuestión laboral, no es hablar de un tema laboral como tal, sino hablar la parte emocional de los trabajadores, cómo se sienten ante el cambio o cómo han resuelto ciertas situaciones del trabajo, pero insisto, no es el resolver el problema, es hablar de cómo se resolvió. ¿Qué es lo que queremos lograr? Bueno, que el grupo se integre, que haya cohesión, que haya empatía, que haya escucha, que haya comprensión, no sentirte solo porque te vas a ver reflejado en el otro y el otro se va a ver reflejado en ti. No es terapia de grupo, eso es importante, no hay un enfoque terapéutico, es simplemente compartir y lograr que ese grupo se integre, sentirte parte de, digamos que promover ese sentido de pertenencia. Esa va a ser la finalidad de Grupos T y sí se sigue trabajando hoy en día. Tenemos ahora las teorías X y Y de McGregor. Es importante señalar que no son una explicación de la forma en cómo se desempeñan los trabajadores, es la percepción del jefe sobre sus trabajadores. Tenemos jefes X, que son esos jefes que llegan súper temprano, se van súper tarde, que creen que si ellos no están, nadie trabaja. Esos jefes exigentes, obsesivos, te pueden humillar, te pueden insultar. La percepción que tienen del trabajador es que es flojo, no le gusta trabajar, que hay que obligarlo, hay que exigirle, que solamente le interesa el dinero. Vamos a tener a la contraparte que va a ser el jefe Y, en el que el jefe ve que al trabajador sí le gusta su trabajo, lo disfruta, le implica cierto riesgo, por lo tanto lo motiva, le provee elementos para que se desarrolle, para que trabaje mejor, promueve la satisfacción personal. Entonces, insisto, no es que así seamos los trabajadores, es la percepción que tenemos, que puede tener un jefe. De hecho, hay un instrumento, hay un cuestionario que se aplica a los jefes para determinar cuál es su enfoque, si es X o es Y. Tenemos el efecto Hawthorne, súper interesante, muy, muy importante el efecto Hawthorne, porque va a sentar bases importantes para el DO. Lo promovió Elton Mayo. Bueno, primero les voy a hablar un poco de Mayo, lo que hizo y después cuál es el efecto Hawthorne. Mayo era un psicólogo, trabajaba en universidad, lo llama esta compañía, la Western Electric Company, lo llama para que les ayude a mejorar el desempeño de los trabajadores. Mayo lo que va a hacer es probar, experimentar con algunos elementos y va a ir midiendo cuál es el resultado, el impacto de esas modificaciones. El primer experimento que él hace tiene que ver con una cuestión ambiental. Como tú puedes ver en la foto de la izquierda, las dos son fotos reales de la época y de Mayo y de la gente en esa empresa. Primero van a ser cuestiones de ambiente, iluminación, ventilación, distribución de espacios. Él mide el antes y el después y se da cuenta que sí incide en el comportamiento, perdón, en el desempeño de la gente esas mejoras. El segundo experimento que él hace va a ser grupos, si tú te fijas, las tiene trabajando juntas y en un momento dado les pregunta qué quisieran ellas para mejorar, a sentirse más a gusto, digamos. Y entonces ellas le piden que les permita trabajar, comer juntas, que les dé un espacio y 1 hora para que todas estén ahí. Él lo hace y ahí él promueve la participación. Y él también en ese medir el antes y el después se da cuenta que eso también incide en su comportamiento y en su desempeño. Después viene la supervisión, de aquí va a surgir esto llamado efecto Hawthorne. Si tú ves en la foto a la izquierda, como a mitad de foto pegado a los ventanales, hay un hombre que era un supervisor de esa zona. Él determina que cuando ese sujeto está presente, el desempeño se incrementa. Y entonces quiere saber por qué, empieza a indagar y descubre que las mujeres
creen que él está ahí porque está preocupado por ellas, que está interesado en su bienestar. Entonces, es como no querer defraudarlo, ¿no? Me está cuidando, entonces yo trabajo mejor. Y a eso Mayo le va a llamar efecto Hawthorne. Y bueno, por último, que para mí es el elemento más valioso de lo que Mayo hizo, tiene que ver con la capacitación. En esa empresa hacían componentes telefónicos, entonces imagínate tú llegar a esa empresa, que te den tu manual, te manden a tu área de trabajo y te digan, pues ponte a trabajar. Eso evidentemente generaría errores, generaría pérdida de tiempo en lo que tú te habitúas, y entonces Mayo determina crear un taller donde las personas puedan practicar antes de empezar a estar en la línea de producción. Eso se vuelve, hoy es muy obvio, ¿no? Sería como muy lógico, pero en esa época no. Entonces, por eso va a ser una aportación valiosa de Mayo, la capacitación en el punto de trabajo. Si tú observas esa foto de la derecha, es de un taller donde se les daba esa capacitación. Él va a ver que eso también mejora mucho el desempeño y sobre todo que a la empresa le disminuyen pérdidas por errores, obviamente por el tiempo también que no se va a perder. Tenemos la pregunta 9. ¿Qué aportaciones dieron los grupos T, las teorías X y Y de McGregor y los estudios en Hawthorne al DO? Esta es una pregunta reflexiva que te pido que tú trates de integrar, porque estos elementos fueron valiosos para lo que hoy es el desarrollo organizacional. Por último, tenemos 3 modelos de cambio. Me voy a ir un poquito más rápido porque estos ya los viste en la materia de administración del cambio. Sin embargo, quiero retomarlos para que con base en ellos tú empieces a construir tu visión de lo que tú podrías hacer a través de la consultoría. ¿Cómo determinarías tú qué modelo elegir o con qué base tú podrías construir tu propio modelo de proceso de cambio? Tenemos la investigación-acción, que fue una propuesta de Lewin. Lewin, como puedes ver, fue un autor muy prolífico, hizo muchas cosas dentro del DO. Empezó como psicólogo educativo, ya te decía, pero después se apasiona por el ámbito organizacional, entonces ahí logra también hacer una carrera muy importante. La investigación-acción va a ser un método que él va a crear porque él, al ser investigador, tiene una alta influencia del método científico. Sin embargo, él va a promover que no puedes quedarte solo en ese nivel teórico, tienes que lograr mejoras, tienes que implementar acciones. También no puedes implementar acciones si antes no has investigado, no has hecho un diagnóstico, por eso se le llama investigación-acción. Ahora, algo importante que quiero que tengas muy, muy claro. La investigación-acción va a ser un modelo cíclico. ¿Por qué va a ser cíclico? Porque tú no puedes terminar un proceso de cambio y decir que ya lograste toda la transformación que querías. Generalmente, cuando tú haces un proceso de cambio, llegas a un punto de cierre en el que te das cuenta que sí lo hiciste bien, sí lograste cambios, pero pudieras haber hecho mejor ciertas cosas. O te das cuenta que lograste cambios en un área, un ámbito, y te falta otro elemento. Entonces, lo que hace la investigación-acción es volver a otro proceso. Ahí donde determinas esas nuevas oportunidades, por así decirlo, comenzaría otro proceso de cambio. Es decir, que el cambio no va a ser acabado, va a ser inacabado, es un proceso continuo. Ahora, vamos a la diapositiva siguiente. Aquí estoy mostrándote el modelo que viene en la lectura de la semana 2. Este modelo es interesante, yo te pido que lo revises con detenimiento porque ahí vemos las acciones, pero lo que quiero enfatizar es que viene ese proceso cíclico. Comienza aquí abajo, sube, llegamos a la acción, aquí evaluamos, y entonces determinamos si hay algo nuevo por hacer y lo volvemos a ejecutar. Por eso te decía que es cíclico. Tenemos otro modelo que se llama los 3 pasos de Lewin, que también es de Kurt Lewin. Aquí este modelo se ve muy simple, no es difícil hacerlo, pero hay que tener claridad en los puntos. Primero, haces un análisis de campo de fuerzas. ¿Esto qué significa? Tú tienes ante todo posible cambio, tienes
fuerzas a favor o fuerzas impulsoras y tienes fuerzas en contra o fuerzas restrictivas. En esta lucha, en este análisis de campo de fuerzas, tú enlistas uno, enlistas otro y comparas, contrastas cuál pesa más. Sobre eso determinas si se llevaría o no un proceso de cambio. Una vez que tienes tu análisis de campo de fuerzas y determinas que el cambio se va a dar, entonces trabajas 3 momentos. El primero o la primera etapa, que es el descongelamiento, que tiene que ver con romper el paradigma existente, las creencias de la gente, las creencias limitantes. Ahí se va a dar un proceso de resistencia muy fuerte. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Sensibilizar a la gente ante el proceso de cambio. Ojo que todavía no llega el cambio, tú le estás preparando, le estás dando elementos sobre los cuales ella comprenda por qué vamos a cambiar. Llega el segundo momento, que ahora sí es el cambio, como puedes ver en la imagen, el cambio va, no se detiene, sube, va paulatino. Aquí implementas todas tus acciones concretas de cambio y llegamos a un punto en el que la persona ya se adaptó, ya lo aceptó, ya se integró. Ahora viene la tercera fase, que tiene que ver con el recongelamiento, es decir, lograr que ese cambio no se pierda en el tiempo, se vuelva constante. Para eso las empresas tienen que diseñar una estrategia de motivación, de estímulo, digamos, proveerles elementos tangibles sobre los cuales sigamos reforzando ese proceso de cambio. Aquí voy a compartirte una diapositiva de un esquema que una de tus compañeras de este bimestre, Susana, agregó en su tarea de semana 2. Y es un esquema importante, valioso, por eso lo retomo. Aquí tú vas a ver plasmadas las 3 etapas. Lo que a mí me interesa es que tú revises con detalle cada etapa para que comprendas que es un proceso que va a trastocar la cultura organizacional. Esa es digamos que la valía de este modelo. Y tenemos el último modelo de Lippitt Watson Wesley. Este modelo, si tú te fijas, es como un integrado de los modelos previos. Es identificar la necesidad de cambio, establecer la relación del cambio, aquí es contextualizar con la gente, lograr el cambio, que sería implementarlo, después estabilizar el cambio, que se equipara con la etapa de recongelamiento del modelo de los 3 pasos de Lewin, y después viene una terminación. Aquí es importante, no solo en este modelo, en todos, que tú cuando elijas uno o diseñes tu propio modelo, tengas siempre muy claro un momento de inicio con la gente. Tú debes informarle qué vas a hacer, cuál es el propósito, cómo lo vas a hacer, es decir, involucrarla desde un inicio con ese proceso. Y cuando termines, pues también hacer ese cierre reconociendo su compromiso, sus procesos individuales de cambio, cómo lo llevaron, qué lograste, qué se logró a nivel colectivo, a nivel individual, reconocer el esfuerzo de todos. Esos son acciones importantes porque vas a incidir en la filosofía de la empresa, en ese clima organizacional, en ese grado de satisfacción. Tenemos este comparativo que yo te pido que revises con mucho detalle, viene en la lectura de la semana 2. Aquí se dan los 3 modelos y bueno, tú vas a ver qué etapas son similares en cada uno de estos modelos. Llegamos a la última pregunta. ¿Qué elementos tienen en común los modelos de la investigación-acción, de los 3 pasos de Lewin y de la planificación de Lippitt, Watson y Wesley? Aquí lo que te pido es que tú analices, no en cuanto a las etapas, sino en aspectos que comparten. Y bueno, estamos llegando al final de nuestra sesión. Espero que esta sesión haya sido valiosa para ti. Traté de hacerlo lo más breve posible sin perder ningún elemento que sea valioso. Te voy a mostrar nada más en dónde vas a subir tu cuestionario. Tenemos aquí tenemos aquí la plataforma. Tú puedes ver que dentro de tu materia tenemos un menú superior. Aquí voy a entrar a la materia, como tú la verías.
Y dentro de la materia tenemos este menú superior. Dentro de ese menú tenemos el botón calificación de asignaturas. Tú vas a dar clic ahí y vas a bajar, aquí vas a buscar el espacio que diga modalidad de trabajo final. Y ya estoy llegando aquí, si tú lo ves aquí está, modalidad de trabajo final. Y vas a ver el espacio modalidad de trabajo final semana 2. Tú ahí vas a dar clic. Al abrir aquí, bueno, a mí me lo va a mostrar distinto porque yo tengo el rol de profesora, pero en la parte inferior te va a permitir subir tu archivo. Yo aquí veo las entregas nada más y las califico. Aquí, por favor, subes tu cuestionario. Recuerda que no hay fecha límite, no tenemos 24 horas, vamos a dejarlo abierto toda la semana próxima, este fin de semana, toda la semana próxima. Lo que me interesa mucho es que tú revises las lecturas, que revises esta grabación, que integres, respondas tu cuestionario y lo entregues. Recuerda que si tus respuestas son correctas, yo te voy a asignar puntos en tu semana 1 y tu semana 2, de tal forma que tú veas incremento en tu calificación final. Bueno, ahora sí me despido. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Mi nombre es Carla López y sigo pendiente de ti. Saludos.